Estimadas amigos, amigas y amigues, bienvenidos a esta segunda temporada de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, argumentación. ¿Se me olvida algo? ¿Política? Fútbol. Política, de nutria. Fútbol, de anime. Claro, de muchas otras cosas de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Bienvenidos amigos a este primer episodio de la segunda temporada de Sin Sentido Común. Los que nos están viendo pueden ver que ya tenemos un setup nuevo, todo gracias a nuestros queridísimos patrones. Y bueno, de seguro la gente que nos escucha también nota un upgrade significativo. La diferencia significativa en la calidad del audio. Además que puedo usar mi voz cavernosa para eso también. Así que queremos partir al tiro dándole las gracias a nuestros patrones. Los vamos a mencionar rápidamente de inmediato. Cata Rubke, Carolina Flores, Francisco, sin apellido. Pon tu apellido, Francisco, para que te podamos identificar. Jaime Navarro, Jorge Moreira Rodríguez, José Tomás Hernández, Juan Espinosa Ale, Michael... Michael no. Moisés Gallo, Ricardo Martínez, Rodrigo Bermúdez, Rodrigo Mundaca y Sofía Ormazábal. Muchas gracias porque con su aporte podemos tener este hermoso setup ahora del que estamos muy orgullosos. Lo contamos así como muy a grosso modo. Por favor. Bueno, ustedes saben de que estuvimos durante el verano descansando, haciendo cosas veraniegas en la playa, etcétera. Y la razón era que lo que queríamos era juntar la plata de 2 meses para poder llegar y hacer la compra al contado, no deberle nada a nadie. Entonces nos compramos 3 micrófonos, 3 cables, 3 atriles, stands, y lo que no se ve en cámara es un hermoso interfaz USB que nos permite capturar el audio directo al computador. Que los que nos siguen en Twitter e Instagram pueden verla ahí, está todo detallado. Y notarán que hay un salto pero cuántico en la calidad del sonido. Ahora, Cristian, ahora se me entiende. Se le escucha. Ya no se escucha un murmullo. No se escucha un ahora murmullo de lejos. Claramente. Era el micrófono, ¿eh? No era yo. Sí, era culpa de... Sí, eran las dificultades técnicas que teníamos. Y bueno, para las personas que recién se vienen uniendo a nosotros o que recién vienen conociendo Sin Sentido Común o esta gran comunidad que somos ahora Sin Sentido Común, Sin Sentido Común es un podcast que nació de acuerdo por la preocupación de toda la información con la que nos bombardean hoy en día en los medios de comunicación, internet, redes sociales. Y por eso nosotros queremos hacer un programa orientado al pensamiento crítico que les pueda dar herramientas tanto a ustedes como a nosotros también, incluso nos estamos formando mientras hacemos esto, para poder evaluar toda la información que nos dan, incluso también evaluar las ideas que se nos van entregando y también, ¿por qué no?, evaluar las propias ideas, porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero también uno tiene que examinar todos sus propios presupuestos. Exacto. De hecho, yo creo que lo más difícil es precisamente autoevaluarse, autorregularse, o sea, partir por casa, en el fondo. Claro, porque es re fácil estar todo el día reclamando, estar criticando, decir, no, es que tú esto, otro, pero, viejo, hay que, para tener un mínimo de autoridad epistémica y un mínimo de autoridad moral para hablar de estas cosas, yo creo que hay que tener por lo menos las cosas un poquitito más resueltas en la casa. O sea, claro, por lo esto, mismo. también que quede claro, porque es fácil también verlo esto en un sentido de mala intención, ¿no? Es que políticos son malos y me engañan, que sí, en parte es verdad, pero también no engañan porque a nivel evolutivo, cognitivo, tenemos predisposiciones que nos hacen a todos, por el hecho de ser un mamífero, un homo sapiens, ser más susceptible de ver cosas donde no las hay o de cometer estos errores de razonamiento que intentamos mejorar. Exacto. Claro, la computadora carne que tenemos aquí no está equipada en verdad para hacer análisis de datos muy potentes ni para recuperar información. De hecho, yo creo que decir computadora de carne al cerebro ya está como muy... No, sí, o sea, en lo realidad es como, más que una computadora de carne, se podría decir que es como una maquinaria pegada así con engrudo, ¿cachai? De un montón de hueaditas chicas, ¿cachai? Que funcionan casi milagrosamente de forma coordinada para producir conducta. Pero no es así como una cuestión así como potente, sino que son muchas cuestiones que a veces se contradicen entre ellas también. O sea, y conducta que tenían que hacer sobrevivir a un mono ancestro en una comunidad de 200 personas, arrancando un mamut y no mucho más. Pero o sea, de hecho, yo creo que la moraleja general de esto es que el cerebro de la edad de piedra, el cerebro mamífero que tenemos, nos quedó chico porque la evolución cultural nos pasó de largo, pero claro, hace rato. O sea, y bueno, yo creo que hay hartos factores como ambientales y un montón de cosas, cambios que nos llevaron al lugar donde estamos ahora como ser humano y como especie. Hay muchas teorías al respecto, pero yo creo de que el diagnóstico es que, loco, estamos haciendo pedazo del mundo, no estamos haciendo pedazo de nosotros,
no estamos conviviendo como debiéramos, ¿cachai? Entonces es como que por todos lados, loco, o sea... Y ya tenemos muchos problemas, sobre todo con nuestra propia convivencia, con la discusión en internet, con todo ese tipo de cosas. Entonces el objetivo... La familia, el pololeo, el estamos jefe, al borde del abismo y estamos a punto de dar el paso al... Claro, estamos a punto de dar el paso a lo mismo. Entonces el objetivo sin sentido común, como decíamos, es darle insumos a ustedes y también recordárnoslos a nosotros para que podamos entonces analizar las ideas, la información que se nos van entregando y que así podamos ser más responsables en nuestros oficios, en nuestras vidas personales y también en nuestras vidas ciudadanas. Sí. Que es muy importante igual, po. Tratar de ser un poco más responsable, o sea, porque tampoco es un remedio milagroso, no es que vayan a escuchar este podcast y que, soy un pensador crítico porque pienso críticamente porque escucho al Cristian y al Revin y al Arturo, ¿cachai? Como, no funciona así la cosa. O sea, en el fondo, ser un pensador crítico es un trabajo Es un de todos los trabajo días. permanente, de todos los días. O mejor dicho, de otra forma, no hay pensadores críticos, hay momentos duramente logrados de pensamiento crítico, pero son instantes, ¿cachai? Y no es siempre tampoco. Bueno, esto va de la mano igual con las cosas que hablamos el semestre pasado en la primera temporada. La po. primera temporada, año 2018. Año 2018. De hecho, tengo aquí anotadito. Partimos hablando el semestre pasado con el tema del conocimiento y el desacuerdo profundo, hablando de qué es la epistemología. ¿Qué es el desacuerdo profundo? ¿Qué es la epistemología? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es argumentar? Etcétera. Sí, no sé si querían hacer algún repaso pequeñito de qué es la epistemología de inmediato. ¿Sí, La papá? epistemología. Sí. Oye, que a todo esto paso el aviso. Partimos ahora hace muy poco. Empecé con un spin-off que de hecho lo grabé en Pichilemu. Estaba veraneando. Capital del surf. Que se llama Certeza Frontal. No sé si ven que hay como un patrón con el nombre porque es sin sentido común. No, pues certeza frontal porque el concepto de certeza, que es un concepto central de la epistemología, pero también por corteza frontal. También le podríamos poner cerveza frontal si alguien nos quiere También, patrocinar. eso, hacemos ¿Alguna cerveza? Nos show vendemos nocturno. fácilmente. Un show nocturno de chupando y hablando de epistemología. Cerveza frontal. Ya. Ahí, la dejamos dando bote. Bueno, el tema es que en ese primer capítulo yo lo que hice fue tratar de definir qué es el conocimiento en su acepción tradicional y mostrar que incluso esa definición, que es súper útil y que aclara muchas cosas para la vida cotidiana, o sea, tener claro de que conocimiento es una creencia verdadera justificada, si uno se pone un poco más majadero, uno encuentra que ni siquiera esa definición es una definición correcta. Y es triste porque resulta que en la historia de la filosofía hubo un momento en que todo el mundo lo que quería era definir conceptos. Era como el análisis conceptual, la filosofía del lenguaje, el uso, toda la cuestión. Y la definición de conocimiento, estaba considerada como una de las más bonitas, más hermosas, y se cayó. Entonces, Pero explícate en un tuit qué es la epistemología, po, así como... ya, la epistemología es el estudio de el conocimiento y conceptos asociados como, por ejemplo, la verdad, la certeza, o básicamente el qué sabe uno, qué puede saber uno y cómo es que uno lo sabe. Explicar el qué y el cómo es el conocimiento. Perfecto. ¿Y por qué sería esto importante en nuestra vida, Cristian? Bueno, porque como hablamos al principio, somos un animal social que aparte de los instintos y estas cosas, los reflejos para comer, para arrancar, para sobrevivir necesitamos información, necesitamos comunicarnos y esa información, claro, hay cosas que es fácil, si alguien dice, está lloviendo, sí, fácil comprobar. Pero si estoy en mi tribu y alguien me dice, es que viene un león, pero no sé si viene un león. Entonces, ¿por qué? Entonces hay un montón de relaciones humanas que son de vital importancia, que se cruzan justamente y exigen ser evaluadas sobre esto es cierto o no es cierto, en qué se basa para ser cierto. Si esta persona es confiable o no es confiable. Claro, cuáles son las consecuencias de que eso sea cierto, ¿no? Y como lo hablamos también en otros capítulos, más prácticos, por ejemplo, el tema de la pseudociencia, pseudomedicina, por ejemplo. Que claro, alguien puede decir, bueno, esta cuestión más relativista, ¿cierto? Posmoderna, dirían algunos, de que no, que cada uno crea lo que quiera. Claro, hay cosas en el fútbol, ¿cierto? Que cada uno le guste el equipo que quiera, en música, tal vez, el estilo que quiera. Si quieres perrear hasta abajo, claro, te gusta el death metal. Claro, si le gusta el trap o no, claro, por Claro. la pelea que tenía el otro día en Twitter. Claro. Uy, sí que- No, oye, pero- como tóxica esa. Ya. No, pero incluso así uno dice, ya, puede enojar, pero queda ahí, digamos, no pasa más allá de una cuestión anecdótica. Pero si alguien dice, no, es que yo tengo mi propia medicina y eso tiene todo el derecho a existir en comparación a un tratamiento, una quimioterapia, por ejemplo. Eso Claro. ya, Curar el cáncer con cristalitos. por claro, ejemplo. hay las consecuencias que alguien se muere o sufre más de lo que podría haber Claro, sufrido. como hemos visto, que la tasa de adhesión a las terapias convencionales disminuye cuando hay una
Sí. Mayor permisividad de terapia alternativa. Hablamos de eso con Gabriel León, saludos a él. Hablamos de eso también con Andrea Águila también. Muchos saludos. Claro. Y las vacunas, qué decir, gran tema. Sí, pues. Además que eso también se conecta con una cuestión que yo creo que va a ser central en el análisis que vamos a hacer hoy día y en el análisis que vamos a hacer durante la temporada, que es un concepto que no sé si lo mencionamos explícitamente con este nombre, pero es lo que se llama el razonamiento motivado. Que es la idea de que muchas veces las personas toman decisiones o creen cosas no porque la evidencia les diga esto es lo más probable que sea cierto, o esto es lo más eficiente, o esto es lo más práctico, sino que porque tienen otras razones para querer creer lo que creen. Claro, que va de la mano también con el wishful thinking. El razonamiento, no sé. Eso, el wishful thinking sí, o pensamiento mágico es un tipo de sí, pensamiento motivado. claro, es como, pero el wishful thinking va más de la mano con los sesgos cognitivos, en el fondo, con la probabilidad que tú le asignáis a un evento de ocurrir si es que tú quieres que ocurra. Claro, así como que mente sobre la materia. Sí, como en el fondo, esta idea como clásica del secreto, de si tú lo crees y lo ves todos los días, como de seguro va a ocurrir. Decrétalo. Y eso se parece mucho a el que quiere puede. Claro, si tú te esfuerzas, los niños que quieren ir al colegio, ¿no? El mérito, si tienen mérito van a entrar. Mérito. Y eso me recuerda a algo que quería decir a propósito de la epistemología, que alguna gente lo comentaba en el video en YouTube o en Twitter, y a mí también me pasó eso, que claro, hay de repente licenciaturas, carreras, donde se sigue una tradición mucho más estrecha de la epistemología que equiparar la filosofía de la ciencia. Claro. Y es pasar unos cuantos autores, Círculo de Viena, hablar de Popper, Thomas Kuhn, después Lakatos, así como que la cosa queda ahí. Y no es que eso esté mal, digo yo. Pero el problema es que nos hace creer que las ciencias fueron un área demasiado aparte de la actividad humana, y que en parte lo es, por supuesto, pero la gracia de la epistemología, que lo que decía Remy, es que ese mismo proceso tratemos de aplicarlo al resto de la vida. O sea, la epistemología no es una cosa que sea solamente para los académicos. O sea, que a nosotros como personas, como decíamos hace un rato, como ciudadanos, nos importa entender, no sé, por los gráficos que nos están presentando, la información que nos están dando, si lo que nos están diciendo es veraz o no es veraz, si es que nos están mintiendo deliberadamente, que es algo que vamos a tocar un ratito más. Porque el punto es que cuando uno toma decisiones o cuando uno evalúa información de forma no reflexiva, o sea, cuando uno opera y anda por el mundo no reflexionando, no pensando críticamente, uno simplemente lo que está haciendo es echando mano a intuiciones. Y el pensamiento intuitivo está diseñado no para rastrear o buscar la verdad, sino que está diseñado para dar respuestas rápidas. Y la respuesta más rápida no necesariamente es la respuesta más probablemente verdadera o más práctica necesariamente, sino que es andar en piloto automático por la vida. Ese es el problema. Y como bien señala, exactamente como señalas tú, pues, todas esas intuiciones que están a la mano son lo que la gente llama sentido común. El sentido común. Que no tiene por qué ser común entre distintas esferas de personas. Que en el fondo que es el encontrón más grande que hay, por ejemplo, en Twitter. Pues, que hace, esto de sentido común. No hay que ver, si no sé qué cuestión. De hecho, bueno, anécdota, porque yo les conté de que el nombre se me ocurrió precisamente por una discusión que tuve con una persona en Twitter que me decía, no, es que a ti te falta sentido común. Y yo así como, pero sentido común, ¿cómo se...? Bueno, fue una discusión que no llegó a buen término, pero nos dejó este hermoso nombre para el capítulo. Se lo agradecemos. Y se lo agradecemos enormemente. Bueno, como estamos hablando antes, entonces partimos la temporada pasada hablando de epistemología. Dale. Y después de eso pasamos a hablar de distintos aspectos que influencian el debate. Y ahí empezamos a hablar de tribalismo, ¿cierto? Y cómo nuestras relaciones con otras personas influencian el debate, el tema del razonamiento motivado, como decías tú, Remy. El fútbol, porque estábamos en el Mundial en ese momento. Claro, un ejemplo aplicado de tribalismo. Y estaba magnífico también. Y también estuvimos viendo cómo funciona la mente y sus ecos cognitivos. Tuvimos varios capítulos dedicados a eso, con Vanessa, también por nuestra propia cuenta, creo que tuvimos uno, donde hablamos de ecos cognitivos. Y después distintos escenarios donde estos ecos cognitivos y formas de debate se ponen en juego. Bueno, estuvimos con la Ale Injo, que ahí también estuvimos con el Gao, con la Andrea, con gente que se dedica a la difusión de la ciencia y distintas áreas de activismo y que les toca debatir fuertemente en internet y que les toca enfrentarse con distintas, gente dentro de tu propia vereda a veces, digamos, área política o incluso académica, que eso es un tipo de debate versus con la gente con la que no compartís muchas cosas. Ahí siempre están dando cosas complicadas. De hecho, es una cuestión que yo, sobre todos nuestros invitados, yo tengo que reconocerles que es como, loco, mi más profunda admiración, porque una cosa es hacer activismo, o sea, participar en actividades, dar charlas, estar pendiente de las noticias, compartir, debatir con las personas que tengan altura de miras para hacerlo.
pero el hecho de que, por el solo hecho de estar así como defendiendo una causa que uno considera justa, loco, tenías un cerro de gente encima tirándote, diciéndote estupideces, insultándote. Bueno, de es una hecho, cuestión que yo me imagino que tiene que ser un desgaste horrible. ¿Cachai? pero ahora salió la noticia que Rolando Jiménez había renunciado al móvil justamente por una depresión causada por el constante agobio y hostigamiento de sectores extremistas, amenazas de muerte, o sea, estamos a ese nivel. Y fue que al parecer la misma comunidad, la gente que simpatiza parte del móvil le pidió que no, usted es tan histórico, vuelva, ya, y él, pero va a estar en segundo plano. O sea, lo que voy es que uno siempre lo veía, yo siempre era como, mira que más allá de cosas que si no le cae bien o no, o discusiones que se puedan tener, yo siempre pensaba, mira, él encuentro que es una persona admirable, porque está dando la cara, y además admiraba esa templanza, así, oye, está todo el día aguantando. Que te digan... Claro, claro, no es de fierro, o sea, un ser humano como todos, y esa exposición pasa la cuenta, así que aún más admirable de la gente que decide tomar ese camino. Sí, pues, y de hecho todo el tema de los psicos cognitivos que hablamos antes también opera negativamente para la salud mental, pues, claro. Porque muchas veces uno se queda mucho con los comentarios negativos. Sí, porque son los más salientes y puta, quedan más disponibles en la mente, porque es más fácil acordarse cuando te tratan, no sé, pues, de querer una huevona o algo así. Y también tiene todo que ver con esta cosa del Dunning-Kruger, que lo hemos hablado más de una vez, que de hecho es muy bonito el hecho de que se dan claramente las dos caras de la moneda. O sea, gente que no tiene idea de ni una cuestión y que se hizo un Twitter, onda Alejandro 7985940, una cosa así. Luego, mi opinión, y yo, mi opinión, y le hablo a los famosos y insulto a los famosos. Sí, lo que insulto a los famosos, que ese pichí, que ese pichí. Ay, que a propósito, la gente está enterada de nuestro viral, que ese pichí. Sí. Bueno, esta persona que se compró un teléfono, se hizo un Twitter por primera vez y se siente con toda la autoridad para discutirle y para insultar y para acosar, ¿cachai? A gente conocida. Mientras que la gente conocida es conocida muchas veces porque se ha preparado y ha hecho cosas. Sí. Y esa gente que está más preparada, que ha hecho cosas, que tiene más experiencia, típicamente lo que le pasa es que se siente un impostor. O sea, siente de que no es lo suficientemente capo, no es lo suficientemente bueno. O sea, típicamente uno ve que en personas muy capas y muy secas que su humildad intelectual los lleva a bajonearse ellos mismos también. Por lo mismo también son súper susceptibles a la crítica, incluso cuando las críticas son injustas. Está esa frase célebre de Bertrand Russell, que hasta la han hecho meme por ahí, que dice algo así como que el gran problema del mundo es que está lleno de imbéciles, pero muy seguros de sí mismos, y a la vez hay gente muy sabia y muy capaz, pero completamente inseguro, claro. Llenas de inseguridad y de dudas, exacto. Bueno, yo creo que si tuviéramos que darle también un mensajito a nuestros auditores, yo creo que hay una cuota sana de desconfianza en uno mismo que uno debería tener siempre, o por lo menos cuando uno está muy seguro de algo, capaz que examinar ese tipo de creencias. O sé que yo creo que en todo orden de cosas, o sea, tanto en el discurso público, como en el trabajo, como en las relaciones de pareja, como con la familia, loco, ¿cuál es la clave? Preguntar. Simplemente eso, loco, antes de decir alguna estupidez como la que dice nuestro... ¿Ustedes saben quién? Loco, ¿qué le cuesta preguntarle a algún asesor? Mira, voy a escribir esta cuestión, ¿la estoy cagando o no? O sea... Pero ahí... y cuando te responden, sí, la estás cagando, puta... Ya, ayúdame, ¿cachai? Explícame, ¿cachai? Un tema que es también interesante, se desprende de esto, que hasta qué punto eso puede ser una especie de Dunning-Kruger o de efecto personal, o no entra eso también dentro de la estrategia política. Claro. De el tirar lo que los gringos llaman bullshit. Que no hay una traducción exacta. Siempre lo traducen en las películas como mentira, pero no es solamente una mentira. No, bullshit no es otra mentira, cosa. Sí. Y ahí, o sea, literalmente caca de toro. Claro, y esta idea que se me olvidó, hay un libro y un autor que se Harry dedica... Frankfurt, el libro se llama On Bullshit. Lo hemos citado, lo vamos a citar después de vuelta a comerciales. Claro, y que esta idea, bueno, para ir adelantando un poco, que el mentiroso de todas formas tiene un compromiso con la verdad, indirectamente. Claro. Porque está motivado a contradecirla por su interés. O sea, el tipo tiene un interés en dar vuelta a la verdad. Claro, pero lo mismo sabe cuál es la verdad y la respeta. Claro, o sea, indirectamente uno puede llegar a esa verdad. Claro. En cambio, el bullshit, el que tira bullshit, como tirar caca para todos lados, no tiene ningún interés. Y lo que dice da lo mismo que sea contradictorio
Y la única intención es confundir, ensuciar el debate público. Y ahí, al decir esto... O estar ahí, arriba todo el rato. Al decir esto, yo creo que a todos se nos vienen en la mente personajes famosos, sobre todo de ideologías más extremistas hacia la derecha, en Twitter, en Internet, que uno dice... Lo que no quita que hayan también del otro lado. Claro, pero para bien o para mal, o las dos cosas, no tienen tanta presencia en los medios, por lo menos. No lo he visto en la tele a los bullshiteros de izquierda, por suerte, no nos dejan tan mal parados. Porque no son dueños de los medios. Que recordemos una cosa, es como uno se pregunta, ¿por qué los medios a veces pareciera que están defendiendo a las corporaciones? Y después uno piensa, ¿no será porque los medios son corporaciones? Y es como que, loco, o sea, uno le exige cierta objetividad o le exige cierta a la tele, a la radio, a los diarios, pero es como que, loco, la tele, la radio y los diarios también tienen intereses creados, pues, ¿para qué estamos con cosas? Sí, pues bueno. Entonces, eso no significa que un podcast independiente como nosotros esté más cerca de la verdad, pero por lo menos es una segunda opinión, ¿o no? Exactamente. Bueno. Por lo menos asumimos la falibilidad que nos corresponde. Sí, por lo menos sabemos que somos tres hueones hablando en internet y les recomendamos que no nos escuchen tanto como nosotros nos gustaría. Vayan ustedes, investiguen por su propia cuenta. Sí. Ojalá no en videos de YouTube de Jordan B. Peterson. No, esa cuestión. Mira, sabes que yo creo que igual es bonito que esto vaya a YouTube porque es como, no sé, un mensaje en una botella, como decía Sting, que alguna persona de repente tropiece con un video de nosotros y quede así como, me hiciste reflexionar. Así como... Reflexión. Oye, me acordé hace un rato que estábamos hablando sobre el tema de la información. Ajá. Les voy a leer una cita y les voy a pedir que adivinen, traten de adivinar de cuándo es esa cita. Se las leo. Aprovechando que ahora tenemos audio, Spotify, etcétera. ¿Hay premio? Con la radio Beethoven que te hacen adivinar. Radio Beethoven, sí. Pruebe su memoria. Ya. Y te ponen un pedazo Exactamente. Muy Tiene bien. usted razón. La cita dice: la nueva educación debe enseñarle al individuo a clasificar y reclasificar la información, a evaluar su veracidad, a cambiarla de categoría cuando sea necesario, a moverse desde lo concreto a lo abstracto y viceversa, y mirar los problemas desde un nuevo punto de vista. Debe enseñarle a enseñarse a sí mismo. El analfabeto del futuro no será el hombre que no sepa leer, va a ser el hombre que no haya aprendido a aprender. ¿De cuándo creen ustedes que es esa cita? Mira, por el lenguaje tengo una tincada que puede ser un pragmático y por ende del siglo XIX, así como un John Dewey por ahí. No, pasaste muy de largo para atrás. Ya. Es que mira, del se refiere del 60. a nuestra realidad, se refiere a nuestra realidad, se refiere al internet, a la sobrecarga de información. Eso es como el 60, ¿no? Es del año 70. A mí me vuela la cabeza que el año 70, en la cual solo había radio, como dos canales de televisión nomás, y diario, ya estuviera el tema de la sobrecarga de información, sin tener idea que en algún momento iba a aparecer internet y que vamos a tener YouTube, y vamos a tener Facebook, WhatsApp. Ahí está empezando a ser el lado que la cibernética, blogs, Ahí está empezando a ser el lado que la cibernética, Estaba empezando el tema de la cibernética, exacto. Sí, puta, y eso va muy de la mano con, como digamos, la conclusión a la que estamos llegando la temporada pasada. Sí. Que en el fondo que el tema de ser un pensador crítico también, no solo ser un pensador crítico por un afán intelectual, por, digamos, como dicen algunos, una paja mental, o sino para subirse al pony. O para subirse al pony también, claro, que también es una de las cosas de las que siempre hablamos. Que en el fondo, subirse al pony es como ponerse arriba una posición de superioridad, es decir, mi moral es mejor que la tuya. Exacto. Que todos hemos caído en eso, o caemos en eso con frecuencia, por lo menos yo hago el mea culpa. Voy con una piedra en el pecho. Yo también, me pasa. Sí. Bueno, pero el asunto es que el tema de ser un pensador crítico también es un tema ético. Exacto. Porque si tú quieres ser un profesional, por ejemplo, dentro de tu carrera, digamos, bueno que sea, y además que digamos responsable, tenés que estar confiable, tenés que estar al tanto de los debates epistemológicos que están dentro de tu carrera para saber cuáles son las prácticas que están aceptadas. Porque, por ejemplo, vemos muchas carreras en las que hay como divisiones muy grandes epistemológicamente. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente en la kinesiología, entre los quiroprácticos versus los kinesiólogos. Ya. Aunque no sé si los quiroprácticos estén dentro de... No, pues no están, pero hay muchas escuelas que enseñan quiropraxia. Y está que demostrado que causa daño y ese estilo. Ya, pero, oye, no es por nada personal, Cotito, pero tú cachai que dentro de la psicología el tema de las flores... Ya, pero hablemos otro día. No, la psicología... Y el psicoanálisis. Y los distintos psicoanálisis. Sí, bueno, yo por eso digo que soy psicólogo renegado. No me hago responsable de esas corrientes. Bueno, dentro de la misma filosofía también. La filosofía se caracteriza porque no importa qué tan absurda puede ser una tesis, siempre va a haber un hueón que la defiende.
El otro día un filósofo, no recuerdo quién, preguntaba como eso de cuál es lo más absurdo que han escuchado en filosofía, pero en serio. Y un montón de gente respondía. El lenguaje en la casa del ser. No, claro. Cosas así como, por ejemplo, que la mente funciona con representaciones mentales. Según ellos es como absurdo. De hecho, yo hice mente. Oye, a todo esto, eso, les cuento de que terminé mi tesis. Tú también puedes, amigo, hermano, tú que estás en tu casa. La tesis es posible. Se puede. Vamos, viejito. Vamos. Vamos que se puede. Todavía no me toca, afortunadamente. Oye, estamos, yo creo que con el primer bloque ya, ¿no? Para hacer una breve pausa, la pausa del cigarrito, del café, y volvemos porque tenemos que hacer nuestra revisión de los bullshits del verano. Tenemos muchos eventos que revisar del verano. Ya, pues. Entonces, vamos y volvemos en... ¿Qué? ¿5 minutos? No, pues vamos y volvemos en este capítulo de... Ah, chucha. Sin sentido común. Los vimos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Habitantes de la Tierra, bienvenidos al segundo bloque del primer episodio de la segunda temporada de su antimatinal favorito llamado Sin Sentido Común. El antimatinal donde hablamos de argumentación, pensamiento crítico y muchas otras cosas. Filosofía, psicología, Mustélido. Antenotario. Bueno, cerramos hablando de que ahora íbamos a hablar de la bullshit, de todas las mentiras. Sí. Intencionales y no intencionales, yo creo que más intencionales que no intencionales, que vimos en el verano. Y los grandes papelones, grandes tours, y que lamentablemente nos costaron a todos los chilenos plata pública en un montón de mentiras y campañas de protección ante un montón de cosas. Tenemos a la mano, le pedimos ayuda a nuestros amigos de Twitter para que nos recordaran, así que tenemos ahí hartos temas en la palestra. Por un lado tenemos el tema de la ministra Cubillos con el tema de los bots, la meritocracia, la supuesta tómbola, que ahí, vamos a seguir hablando, el tema del ministro Santelices, que no cacha mucho de análisis de datos y parece correlaciones porque anda hablando puras estupideces, y al final el ministro Valente, que está muy orgulloso, parece de ser una persona que no lee y que... yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo a Valente lo pondría como ejemplo diccionario de Dunning-Kruger, por loco. ¿Cachai? Como... Bueno, pero en fin. Pero ¿qué era Dunning-Kruger? Quizás nadie el efecto Dunning-Kruger. David Dunning y alguien de apellido Kruger, no me acuerdo de su primer nombre. Freddy Krueger, ya. Empezaron en los años 90, a fines de los 90, a investigar un fenómeno curioso de que pareciera ser que hay una asimetría fundamental en, por un lado, la habilidad que una persona posee en algún ámbito o en algún dominio, versus la evaluación de esa habilidad. Y lo que encontraron es que las personas más torpes, por decirlo claramente, las personas más torpes tienden a sobrevalorarse con respecto a esa área, mientras que las personas con mucha habilidad tienden a bajarle el perfil a su propia habilidad. O sea, diciéndolo como lo habíamos dicho al final del segmento anterior, pareciera ser que las personas más capaces son las que tienen más dudas, mientras las personas más ignorantes o más torpes tienen mucha confianza en sí mismas. Exactamente. Y hay muchos actores que hoy en día, que están en el debate público, que se tienden a aprovechar de todo este tipo de sesgos cognitivos, de cosas como el efecto de Dunning-Kruger, y que tienden a apropiarse de los espacios de debate público y utilizan ciertas triquiñuelas, como ciertas... Trucos sucios. Claro, trucos sucios argumentativos, podríamos decirlo. Son como los que juegan mal a la pelota, como que las juegan al hachazo y quizás... Claro. Claro, los más chancheros, por decirlo. Claro, los chancheros, o lo que la gente asocia a los sofistas. ¿Cachai? Que como que intentan hacer un poquito de esas triquiñuelas argumentativas, que no alcanzan a ser argumentativas en verdad, porque muchas veces son falacias argumentativas, o como decías tú en el segmento pasado, Cristian, cortinas de humo nomás, o meros distractores. Entonces, tenemos por ahí, gracias a George Lakoff, una cierta tipología de estas formas sucias argumentativas que son que las acuñó a propósito de Donald Trump, que él tiene una forma muy particular de enmarcar las discusiones. Sí. Que eso es como un concepto importante, la enmarcación de los debates. ¿Qué palabras se usan? El framing. ¿Qué palabras se usan? ¿Qué imágenes vamos evocando? Y todo eso va jugando con nuestro...
Mira, la regla general en esta cosa de los sesgos cognitivos, y no solo se aplica a conceptos e ideas, sino que también, por ejemplo, a personas, cuando tú conoces a una persona recién, es que muchas veces la primera impresión o el primer dato es el que se queda e influye en todo lo que venga después. Y por eso es que también, no sé, unos expertos en bullshit, que de hecho es una cuenta de Twitter que se lo recomiendo, que se llama Calling Bullshit, algo así como denunciando la mierda. Ellos plantean de que hay un principio que dice algo así de que ¿cómo se llama? La facilidad de poner una mentira, ¿está bien? Y la capacidad de desmentirla son de un orden de magnitud, ¿cómo se llama? Mayor. O sea, por ejemplo, si en términos de esfuerzo poner en el debate público una mentira cuesta 10, desmentir esa mentira cuesta 100 o más. ¿Está bien? Si 10 personas empiezan con un rumor, se necesitan 100 personas para que el rumor se desacredite. Esa es como la lógica. El clásico mente que algo queda. Mente que algo queda, y usualmente queda. Como era, de hecho, un ejemplo que habías comentado del... ¿Cuál? No, digámoslo después mejor. El de la señora que contaba la noticia. El de la leche. Ya. Cuéntanos al tiro nomás. Sí, no, es que ahora cito este caso de Nido, ¿cierto? Este foro donde se juntaban algunos degenerados a hacer cosas de degenerados. Y publicar fotos no consentidas. Entre muchas otras cosas ilegales. Claro, explotó y claro, los medios informaban y a veces exagerando, o no sé exagerando, pero contando otras cosas. Claro, porque a todo esto porque el administrador de ese sitio se suicidó. Claro. Y ellos mismos habían dado a entender que secuestraban mujeres o que incluso las violaban, y que se supo después que no era cierto, que era una especie de broma que ellos querían hacer. Claro, sí. O sea, se metían a foros de sadomasoquismo y sacaban fotos de... Claro. Sí. Entonces, pero claro, los medios informaron todo nomás. ¿Y qué es lo que se recibe? Se recibe cualquier cosa. Entonces yo vi por ahí un comentario que alguien decía que había salido a la casa y había escuchado a las vecinas conversando. Entonces decía, oye, ¿supiste lo que pasó? No, cuéntame. Los de la leche Nido tenían una red de pedofilia. Entonces uno dice, no, o sea... O incluso gente que le escribía a la leche Nido para insultarlo, así como, bueno, degenerado, no les compro más. Entonces, o el nido de águilas también de repente. Claro. Capaz, entonces, seguro también. Chuta, qué espanto. Bueno, por eso igual está la recomendación que le hemos hecho en Twitter y en otras partes, el tema del truth sandwich, el sándwich de la verdad. Sándwich de la verdad. Cuando uno comente cualquier cosa que uno no esté de acuerdo, o que uno sepa que es falsa, o que es mentira, o que hay una segunda intención, o que hay una falacia, cuando uno vaya a comentar o a responderle a una persona que está mintiendo, uno siempre parte afirmando la verdad, luego habláis de la mentira que se dijo, la mencionáis, o decís, ya, aquí el ministro mintió, aquí el presidente mintió, aquí Pepito de los Palotes mintió, y luego vuelves a repetir la verdad. Vuelves a repetir, digamos, el dato, el hecho. De hecho, hablar de verdad a veces en algunos sectores genera ciertos anticuerpos también. Porque, claro... Es un argumento para obligar a la verdad. Algo así. Pero el punto es que, no sé, si tenéis hechos y tenéis datos que contradicen las opiniones, ¿qué es lo que pesa más? ¿El hecho, el dato que es públicamente accesible, o la opinión, la interpretación del tipo que está tratando de... La doxa o la episteme, hubiera dicho Aristóteles. ¿Era Parménides o era...? Siempre se olvidan cuál es Heráclito y cuál es Parménides. El poema de Parménides, que habla del camino de la doxa y el camino de la episteme. El camino de la opinión versus el camino del saber. Y solo el camino del saber es el que lleva hacia la verdad. Uy, qué profundo me puse. Bueno, estamos hablando entonces, ¿cuál es la forma esta de enmarcar que utilizan estos sofistas de la nueva era digital? A ver, Lakoff planteaba, a propósito de Trump, que existen 4 grandes tipos de tweets. De hecho, los tengo acá a la vista en la pantallita y les cuento. El primer tipo es el de encuadre preventivo. O sea, encuadre preventivo, y la idea es tratar de ser siempre los primeros en enmarcar los términos del debate, o tratar de rayar la cancha del cómo se va a discutir algo. El ejemplo número 1, a propósito de nuestra gran amiga, la ministra Cubillos, que yo le tengo mucho cariño. Cuando se empezó a hablar de la tómbola, ¿qué es lo primero que, cuando tú a una persona le decís una tómbola, qué es lo que piensa? Azar. Que es lo que un también puro se ha azar, dicho. suerte. El azar. Y el azar es lo contrario del mérito. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra 20 lucas, no se las ganó, simplemente se las encontró. No es su mérito, es puramente suerte. Entonces, cuando empiezan a hablar de la tómbola educacional,
como si no hubiera un análisis de datos, como si no hubiese un algoritmo, como si no hubiese una priorización de necesidades, de disponibilidad, de factibilidad, etcétera. Básicamente lo que está diciendo es que el sistema actual funciona al lote. Sí. Y eso es envenenar el pozo. Eso es simplemente tratar de poner a la gente en contra del sistema antiguo para imponer un sistema nuevo. Y lo que está diciendo también es que esforzarse no sirve de nada, porque a cualquier otro que quizá no se esforzó, le van a dar ese cupo que no le correspondería, porque no se lo merecería. No se lo merece. Y ahí está también el cómo se oculta la información real, que aparte de lo que tú decís, ¿cierto? O sea, que hay un algoritmo y es que si hay un colegio, tiene 500 vacantes y postulan 1000 personas, va a haber gente que no va a quedar en ese colegio. Y eso pasa en cualquier sistema, porque es una cuestión de economía básica. En el sistema que sea. Va a haber gente que va a querer postular más a un lugar y va a tener más cupo. ¿Y qué se hace? Lo que se hacía siempre, que era que, bueno, algunos colegios simplemente el que podía pagar, el que no. Hacían entrevistas personales donde, si es que los apoderados no tenían la ideología del colegio, se les echaba. Sí. Capaz estaban separados. O, por no ejemplo, sé. llegar con recomendación de otros apoderados también, Claro. que es algo que se ve. O sea, de que llegar recomendado por alguien, así, llegar Claro. con una... Y el sistema un pituto. vigente simplemente trató de racionalizarlo, de que hubiera un criterio universal, transparente, que corriera para todos por igual. Y eso es lo que, para todos por igual, es lo que a esta gente le molesta, pues le da Claro. picazón. Pero como no pueden decir eso, porque eso sería transparentar una versión, ¿sí? Y lo que está detrás ideológicamente se acude a este encuadre donde se ponen estos palabras como mérito, azar. Sí, bueno, y como estás Claro. comentando tú recién, en todos los sistemas donde hay cupos limitados y una gran cantidad de personas que están postulando, evidentemente quedan personas afuera. Y lo que está haciendo la ministra Cubillos, como nos comentaron ahí por internet, es ser lo que le llaman cherry picking. En el fondo, Exacto. como que va y escoge la frutita que más le conviene para exponerlo como un caso y hacerlo aparecer como una realidad general. Claro, porque ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando nos dan un ejemplo? Generalizamos. Eso es lo que hacemos siempre. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención era casi como ver, no sé, onda, un cuadro de una película de, ¿cómo se llama el hombre? De Ingmar Bergman, ¿sí? De ver a la ministra con cara de te estoy escuchando y te estoy mirando y te siento. De sentarse a tomar once Claro. o a desayunar con las familias de las personas que no quedaron en el colegio. Que es Claro. como, claro, cherry picking, elegir las cerezas. Simplemente quedarse con el caso como más, entre comillas, representativo y darle bombo. Y eso nos lleva a el tema de el bombo ¿Fica? internet. O de los, no de bombo fica, pero del tema de los bots. Uf. Que me parece impresentable, siniestro, malvado. No sé qué más decir. No, y la pregunta más que es, ¿de dónde sale esto? ¿Quién está haciendo esto? Claro. Apoquindo 3000, no Acá, sé Apoquindo. de dónde puede ser. Y bueno, y lo de los bots no es... La gente puede decir que es casual o que no es tan importante, pero el tema de los bots es importante porque en el encuadre en internet es una de las nuevas herramientas que hay, porque con los Claro. bots tú estableces hashtags. Y cuando tú estableces un hashtag, la gente lo empieza a usar y de poco son las palabras que se van utilizando Claro. en torno al tema. Por Se ejemplo, amplifica. Todo se admisión amplifica. justa. Así se llama el proyecto. ¿Es justa? Yo diría que no es justa la admisión justa. Pero como se ganaron la palabrita justa, Claro. y eso es lo La que van cooptaron, amplificando. La Claro. cooptaron. Entonces la ministra podría decir, entonces tú te opones a que la misión sea justa. Exactamente. Y, Y eso, uno y ya bueno, parte con esa desventaja de tener Sí, que... po. O sea, de hecho, cuando tú te opones a esas ideas, si tú utilizas los mismos conceptos que te impuso el otro, ya partiste perdiendo. Claro. Ya... Sí. Como el tema también en el aborto y los pro vida. Porque Claro. ¿qué es lo opuesto a los pro vida? Pro muerte. Asesinato, Death Metal, Gore, Cannibal Corpse, Butcher at Birth y toda la cuestión. Sí, ¿cachai? y por eso ahí uno empieza a ver también en internet distintas como corrientes de utilización del lenguaje. Cuando la gente igual le da articaria cuando dicen que el lenguaje crea realidad. Y bueno, hay distintas personas que defienden distintas posiciones de eso. Pero hay hasta cierto nivel, digamos, este encuadre que se hace de las discusiones. Sí. Las palabras sí son muy importantes, todas las que utilizamos. Porque las palabras traen distintas imágenes solamente a las personas y eso afecta cómo vamos pensando, afecta nuestras emociones, cómo juzgamos de probable algunos hechos o eventos y todo eso. O sea, en el fondo lo que así es implantar creencias en otro y esa otra persona no se está formando las creencias de manera informada, de manera racional, sino que porque lo bombardearon. Básicamente Buena idea. es como un Inception. Un Inception, pero a gran escala, no a nivel individual, sino que a nivel colectivo. Eso es. Claro.
Tipo número 2, dice acá, distracción, desviar la atención de los asuntos o problemas reales. Por el marepoto. Tu tsunami, Atender más las desgracias internacionales que las nacionales. por ejemplo, claro. Que Chilezuela, ya. O atender a las noticias centellinas en vez de las noticias Las regionales. Incendio. Sí. Es como que, oye, de hecho, este año hubo caleta de incendios y no se le dio ni la mitad del bombo que se le dio a la vez que cuando llegó el Ilushin y el supertanker. La cuestión fue como... Pasó desapercibido, ¿cachai? Como lo hablábamos antes. ¿Quién gobernaba? ¿Quién...? Claro. Sí, bueno, Y quién controlaba los medios también. Claro. Bueno. Sí, bueno, y también cuando estaba el tema del mundial también están diciendo ahorita eso, que se va como cortina de humo. Bueno, y el anuncio del mundial de Piñera, esa cortina de humo estuvo hey. Sí. Pero ¿cachai que las cortinas de humo cada vez duran menos? Porque eso fue hace como una semana o 2 y yo ya no me acordaba. A mí también se me había olvidado eso, me gusta el fútbol. Y yo me acordé solo porque lo dijo Guarel en un programa, en un setup muy parecido a este, muy profesional. Sí, eso. No, y el caso del mundial, además, hay una doble cortina de humo, creo yo, porque ahora históricamente el fútbol siempre se ocupaba para distraer esto, no es nada nuevo, pero al menos desde hace unos ya 10 años, o sea, 2, 3 mundiales, hay cierto consenso en que el mundial termina arruinando más al país que lo que estaba. Sí. Entonces es un doble daño. Entonces, aparte de distraer con esta noticia, dejaba a la gente peleando. Y yo vi, por ejemplo, a Harold May Nichols, que fue presidente de la Asociación de Fútbol, peleando con periodistas, y no, pero es que un mundial es bueno, no, un mundial es malo, porque mira lo que pasó con Brasil, y se alarga aún más una discusión que era innecesaria. Discusión innecesaria, ese es el tema. De hecho, como regla general, yo creo que también es como bueno dejar así como, si podríamos después al final hacer una recapitulación de lecciones para la vida del cuaderno de Bart Simpson. Yo creo que una de esas es no inflar controversias que no tienen importancia o no inflar más, no sé, cuestiones más farandulescas y tratar de concentrarse en los problemas reales y no tanto en lo que, o sea, no tanto en la pauta que nos están imponiendo a través de los matinales, a través de los medios, a través de los comunicados, etc. Claro, eso, bueno, hablamos mucho de Twitter y quizá una red poco representativa de la realidad. Muy poco representativa. En el Festival de Viña quedó clarísimo que era poco representativa. Pero asumiendo incluso eso, quizá dentro de por qué es poco representativa, porque uno ve en Twitter, yo eso muy seguido y lo hemos conversado otras veces, claro, realmente aparece literalmente cualquier boludo, cualquier cenutrio diciendo cualquier estupidez, pero es tanta la gente que le empieza a criticar, a cuestionar y lo terminan haciendo famoso. Claro. Sí, y hay gente de la que yo no me hubiera enterado que existía y tuve el desagrado de saber únicamente porque mucha gente le está diciendo, mira qué weón, mira cómo dice eso, pero cómo puede decir eso, tanto, y se volvió relevante. Sí, pues por el clásico respuesta con retweet. Pero nosotros así como regla cotidiana también siempre tendemos a decir que no retuiteen respondiendo, sino que como mucho si quieren responderle algo a alguien que se quede en el pantallazo, porque así no le dan el tráfico, ni le dan como la pasada rapidita a las personas. Bueno, eso pasó, es lo que yo creo que pasó con este cantante deschavetado que tenemos, Alberto Plaza. Albert Squares. Sí. Claro, él ya era famoso por su obra, digamos. Pero empezó a decir estupidez tras estupidez y fue, yo creo que únicamente de tanta gente que criticaba que hasta sacó un libro con su... Sí, pues agarró todo, la gente le dio en el fondo todo el vuelo. Nosotros, bueno, como se dice, pues el chancho y el afrecho. Y hay otro dicho también del campo que no me acuerdo, era algo así como de no gastar perdigones en los jotes. Sí. Era algo así, o gastarlo... Claro, no gastar tiros en pájaros que no se comen, una cosa algo así. Sí, pues, y lo otro que pensaba yo a propósito de Twitter, ¿ya? Era que, bueno, lo que decían ustedes, que es poco representativa, pero también es una pregunta súper grande y que a mí me surgió a propósito de todas las peleas, porque la gente, nuevamente el Dunning-Kruger, pues llegan y hacen un montón de diagnósticos, que Twitter, que los progres, que son los jóvenes de Providencia, que los que viven en Ñuñoa y la sí, weá. es como que todo el mundo es muy experto en todo. Loco, todos son expertos en demografía y uso de medios digitales. Sí. Así como, y yo tiraba por ahí creo el dato, en el fondo, bueno, ya, quizás no es representativa de la población total, pero quizás sí es representativa de la población joven, no sé, porque ¿cuál es la población más grande en Chile? La población, no sé, mayor de 50 años, que es el segmento demográfico más grande. Sí.
Puta, entonces, a la luz de ese tipo de cosas, uno puede pensar, ya, ¿la gente mayor de 50 utiliza Twitter? No, probablemente no. Entonces ahí uno puede empezar recién a ir desgranando y empezar ahí recién a hacer análisis, pero tirarse a hacer estos clásicos análisis. Uy, es que Twitter, no sé qué cuestión. Sí, pues sí. Mira, de hecho yo, insisto, aunque es un tema que no vamos a tocar directamente, probablemente nunca, pero el caso del Festival de Viña, respecto al tema de éxitos y fracasos, respecto a tipos de público, tipos de personas que ven el programa en la tele, tipos de personas que lo comentan, tipos de personas que... En realidad, claro, parece ser que hay un montón de cismas respecto a, por ejemplo, gente que ve tele versus gente que se informa en YouTube, por ejemplo. O gente que lee diarios y lee blogs y lee cosas así, y gente que se informa por las cadenas de WhatsApp, por Facebook, etcétera. Sí. Hay como cismas, hay separaciones entre tipos de personas y tipos de prácticas comunicativas. Sí, pues ya hay distintos tipos de burbujas informativas. Pues están las cadenas de WhatsApp, que son un tipo de burbuja donde, o las clásicas, no sé, en los cursos, por ejemplo, como de la talla... El grupo de cursos de la talla de Jorge Ali. La talla de Jorge Ali. Oiga, todo esto Jorge Ali se la robó, esa talla. Sí, loco, se lo robó un humorista español. Es un libro que está publicado. Sabíamos el tiro, ¿no? Grandes hot takes aquí por Remy Ramos. Ya. En fin. Sí, bueno, burbuja, entonces está la burbuja también de Facebook, que también estamos viendo que el sector que más se ha quedado en Facebook también son personas mayores. Sí. Y la burbuja tuitera que estamos hablando recién, y que sabe uno, la burbuja instagramica o snapchatística, sí que existe todavía. Oye, yo de hecho estoy tan fuera de onda que yo ya no tengo idea qué redes están ocupando los jóvenes. Los lolos. No cacho, los lolos, sí. Dicen que los lolos, una cuestioncita ahí con la computación, se meten esto como el Latin Chat, creo que se llama. Ahí están los lolos, yo los veo. Y MSN. Eso. Y yo me hice uno ahí para mandarse un video. Dale. Oye, pero quedaron pendientes un par de tipos de encuadros, ¿no? Claro. Sí, pues. El tercer tipo de tweet de la derecha o el tercer tipo de práctica sucia comunicacional es la de rechazo o de atacar al mensajero, redirigir una acusación, que es básicamente el tu quoque, que como decían los romanos, o espejito, el que lo hizo lo es, una cosa así. Ese es como el... Que es una cuestión súper pendeja, súper infantil. Y que a mí me produce especial rechazo, así como, ya como de urticaria, y sobre todo en una semana como esta, la típica. Basta que una mujer haya hecho algo, entonces, ¿las feministas? ¿A dónde están las feministas? Pues, claro, hubo un robo y robaron a una señora. Y la mujer, pues, ¿y las feministas qué están? Entonces, como, no. Es como el clásico ad hominem que la gente tiende a invocar como hechizo de Harry Potter. Claro. El tema es que, y eso se ve, claro, pues desde echar la culpa al gobierno anterior a, por ejemplo, no sé, pues defender a alguien tratando de cagarse a otra persona. Claro. Y pasa mucho. De hecho, hace muy poco vi algo así, pero mejor no comentarlo. Sí, bueno, pero la clásica como, ¿qué decís tú? Que, no sé, pues tú la semana pasada no recogiste la caca a tu perro. No sé, caché, cuando estás hablando de cualquier otra cosa. Como... Sí. O como, bueno, o sea, en el fondo es eso de tratar de desmarcarse echándole la culpa al otro. O básicamente también una forma de eso, de rechazo, y pasa mucho a propósito también de que hablamos de, recién mencionamos el tema del feminismo, el tema de la autovictimización que hacen los acusados. Sí. Que es una cuestión heavy y pasa, uno lo ve en Estados Unidos y uno lo ve en Chile también, po. De que el acusado lo que hace es decir, no, ustedes me malinterpretaron, ustedes... ¿Se acuerdan el tipo este que era... ¿De Puerto Varas? El de Puerto Varas, que trató de meterle un beso a la fuerza a la Camila Gallardo. A la Camila Gallardo. Es como que no, que ustedes me están interpretando, ustedes, las feministas son las que están están envenenando todo, así yo le quería dar un besito nomás como caballero que soy. Y por ende, ella me debería pedir perdón a mí. Ella debería pedirme disculpas. Y lo peor de todo es que es una táctica efectiva, weón. Funciona. Que la trata, bueno, una de nuestras filósofas favoritas, Kate Mann, sí, la sympathy. Sí, pues el concepto de que tendemos a, o no tendemos, la sociedad tiende a mostrar más simpatía, ¿cachai?, con el perpetrador que con la víctima, cuando el perpetrador es hombre y la víctima es mujer. ¿Sí? Y eso es una cuestión que a mí me da mucha pena. O sea, yo de repente lo escucho en vecinos o incluso en mi casa, cuando aparece una noticia, por ejemplo, de un femicidio o de un ataque, de un abuso, y al tiro la pregunta, ya, pero ¿y ella qué estaba haciendo a esa hora? Sí. ¿Y estaba con minifalda? Tenía minifalda. Caso que nos contaba un amigo de Sin Sentido Común, Esteban,
Zamorano. Esteban Zamorano. A propósito Saludos a él, de esta joven que fue brutalmente golpeada en Pudahuel. Carolina. Y todo Carolina. indica que fue una cuestión de género, de odio por ser lesbiana. Y que un montón de gente, no, pero no, yo no lo creo. No, porque ella andaba peleando por ahí. No, pero es que... No, porque es de la U y los de la U son Kuma. Entonces Claro. los del Colo fueron a pegarle porque es de la U. Y todo a tratar de dar vuelta a esta cuestión para que dejarla mal a es ella, culpable. Y es cuando uno dice, incluso si ella hubiera andado peleando por ahí, nada justifica que un ser humano la hayan golpeado de la forma que lo hicieron con ella. Exacto. Bueno, y que es por eso también que nosotros siempre intentamos dejar el mensaje, que evaluemos las ideas primero. Y después vamos viendo quién dijo qué, y en qué condición, en qué contexto. Pero la idea la hablamos en valor de sí misma. Claro. Porque también pasa al revés, pues. Resulta que cuando, por ejemplo, no sé, pues, el atacado es alguien que te cae mal, ¿cachai? O cuando la víctima es alguien que tú consideras despreciable por A, B o C motivo. Ponte tú, que estoy inventando una noticia. Ponte tú que se metan a robar a la casa de Lucho Jara. Y todo, loco, hermano, ¿cachai? Lucho Jara le robaron, qué bueno, ¿cachai? Como... que corre para los dos lados también. Sí. Claro. Bueno, y también al revés, como el reverso de esto sería también el efecto halo. Que cuando Claro. alguien que te cae bien o que te gusta dice algo, tú... Como que tratáis de justificarlo. O tratáis de verle así como una segunda lectura. En cambio, si te cae mal, es condenar al tiro. Claro, que pasa por al lado de toda tu visión crítica, que así vista gorda, etcétera, etcétera. Sí, po. Pero bueno. ¿Queda todavía un cuarto? Y queda el cuarto que también, yo creo que se nos pueden ocurrir ejemplos, que es lo que Lakoff llama el globo de prueba, que es básicamente tratar de tantear terreno, testear la reacción del público a una idea. O sea, en el fondo, presentar una idea con bombos y platillos para ver qué opina la gente. Además que también funciona como distractor. Pues de hecho, yo creo que eso del globo de prueba, caso, ya lo mencionamos, admisión el anuncio justa. del Mundel. Ah, Claro. claro. Pero también el tema de la admisión justa. O sea, no fue un proyecto de ley que se discutió mucho, que se trabajó, que se presentó en el Congreso, sino que partió como una iniciativa mediática personal de la ministra. Porque todos esos tuiteos y todas esas opiniones y todas esas cuestiones partieron de su Twitter, no del Twitter institucional del ministerio. O sea, básicamente es su postura que está ahí No, tratando de disponerla. Y hasta salió una carta, un comunicado de funcionarios del ministerio, gente Sí. con rango técnico, podríamos decir, rechazando su accionar y diciendo que... Y una no, gran pues, cantidad de paren esto. académicos dedicados al área de la educación. Y gente incluso también es de derecha, o sea, esto no es solo que porque yo no soy de derecha me opongo. ¿Cómo se llama esta señora Claro. del CEP? Ah, sí, que de hecho yo... Bueno, Sandra. ahora ya que lo puedo contar porque ya Ah. no tengo ninguna... Ajá. Estoy completamente fuera de Claro, todo ese asunto. y si algún medio quiere recuperar esta historia, es una historia jugosa igual que... No es jugosa, pero mira, a ver. Di que simple. sí, para que nos entrevisten. Ya, bueno. Mira, a ver, Silvia Izaguirre pertenece al Centro de Estudios Públicos. Y ella, durante los últimos meses del gobierno de Bachelet, durante la campaña, antes de las elecciones, sonó fuerte como una posible carta del piñerismo para el Ministerio de Educación. Porque ella estuvo a cargo de la redacción de la propuesta educativa del gobierno de Piñera. Entonces, mucha gente pensaba que ella iba a ser la ministra de Educación. Sin embargo, se designó a Varela primero, que a todo esto salió de la forma más imbécil que puede salir a alguien por su cargo, por haber dicho la estupidez. ¿Ya? Y ahora actualmente está Marcela Cubillos. Y Silvia Izaguirre, perteneciendo al piñerismo, estando vinculada, digamos, al gobierno, al ministerio, etcétera, ella misma salió a desmentir a Marcela Cubillos y decirle, oye, ¿sabes qué? Está ahí Puro fuera hueando. del tiesto. Exacto, está ahí puro hueando. Y si alguien de tu misma coalición, preparado, que ha estudiado el tema, te dice que no, puta, ubícate, po, ¿cachai? Sí, y aparte está clarísimo que el tema ha sido una campaña mediática. Sí. O sea, con tours por el país. En el El mundo, tour de la se nota, vergüenza. se nota Sí. que se han preocupado mucho más de hacer una campaña mediática que de tener un proyecto que se sustente en base empírica y en base a los conocimientos académicos que están disponibles hoy en día y en base Claro, a los de lo que expertos. funciona, lo que no funciona, Claro. etcétera. Bueno, y eso va desde lo más ruin, desde los bots, hasta la cuestión más elaborada como es hacer estos videos promocionales que tienen la cantidad de gente que hay, camarógrafos, Claro. directores, guionistas. Una cantidad de plata que no sé de dónde sale. po, De ¿cachai? nosotros, por supuesto, De en nosotros. última Sí. instancia. O sea, y Claro. es algo que es tan intencional y tan dirigido y tan como hecho como a medida, es como tan boutique que no me parece que sea coincidencia. Vamos a ver de los conspiranoicos. Ya, sí, Que no, pero no es correcto. coincidencia, todas son personas que están al tanto igual de que la mejor manera de apropiarse de un debate ya no es con la evidencia, no es con los argumentos, sino que ganándose el debate público. Pero, y ahí viene un factor que creo que es crucial, que es que se devela
el aspecto ideológico de la política. Claro. Que muchas veces se nos quiere ocultar. Incluso como hablamos en el último episodio de la primera temporada de qué es la ideología, un breve repaso. Y claro, se trata de decir que no, los otros tienen ideología, están Nosotros ideologizados, nosotros no. Nosotros hablamos con la verdad. Y que la política, algo así como administración, es como ser burocracia, es tecnocracia. Claro, es como ser un contador, digamos. ¿Cierto? Es ingeniería. Claro, es ingeniería. En el fondo. Es hacer algo que está muy pauteado. Y uno ve que no, incluso uno puede, a propósito de hacer esta la geopolítica, con el caso de Venezuela, por ejemplo. Que no vamos a entrar en el detalle, pero el caso de la intervención estadounidense, USA-americana, en Venezuela. Igual argumento que dice mucha gente, sobre todo gente de izquierda incluso, que no, el petróleo. Porque quieren el petróleo, quieren quitar el petróleo, quieren quitar el petróleo. Y claro, no puede ser. Sí, seguramente hay un interés económico, pero se nos pasa por alto que muchas veces los gobiernos hacen esfuerzos ideológicos. Porque creen sinceramente en un modelo del mundo, en un modelo de sociedad, y lo quieren imponer. Quieren que eso sea hegemónico. Exacto. ¿Qué dijo Trump en uno de sus discursos a propósito de Venezuela? Dijo, vamos a ser el primer hemisferio libre de socialismo de la historia y del mundo. No sé qué entenderá él por socialismo, pero Claro. entonces hay un objetivo que es simbólico también, que los gobiernos y los políticos quieren alcanzar. Y en el caso del gobierno chileno con Marcelo Cubillo, yo creo que acá hay un esfuerzo ideológico. Y esto porque, me retrotraigo, la derecha en Chile reaccionó muy espantada al 2011. Sí. El movimiento estudiantil. Sí. Porque, y esto lo dice el Belolio Feo, lo dijo en alguna columna. Que Ya, está ¿cuál Belolio Feo? el que está el lindo y el feo. No sé cuál es el nombre, se me ya sé, olvida. no, Pero así feo es de lo barba. conocemos, claro. El otro es el Oye, lindo. y ojo que supuestamente algún día de repente. Ya, pero Pero ya, filo. somos Ya no todos importa, ya, el feos. Belolio feo, ya. Sí, el mismo se dice así, pero... Entonces, pero... de hecho, lo estoy citando como Casi textualmente. como buena referencia en esto. O sea, como una voz autorizada para decir esto. Porque él dice, la izquierda chilena, y sobre todo se refería al Frente Amplio, no dimensiona el cambio social que hubo. Ellos creen, y equivocadamente, y yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, que la cosa ha seguido más o menos igual en Chile en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué dice él? Dice, cuando yo era estudiante, los movimientos estudiantiles lo más extremo que pedían era un arancel diferenciado. No se cuestionaba que la educación fuera un derecho. Pero vino el movimiento del 2011, que fue un movimiento social. Recordemos que las marchas no iban solo estudiantes. Yo fui a marchas Trabajadores, abuelos. y se etcétera. hacían las marchas en las comunas. En Pudahuel hubo marcha y salía gente que uno... Y en regiones también. Y lo hablábamos, yo haber hablado con gente que decía, yo nunca voy a ir a la universidad. Cabros de mi edad que decían, yo ya fui o yo no voy a ir. Pero esto es porque la sociedad es más justa si esto es un derecho. Sí. Entonces, ese cambio tan fuerte que podríamos llamarlo ideológico, ¿cierto? En términos valóricos, a la derecha le golpeó fuerte. Sí. Porque vieron un retroceso en su código de valores. Y vieron que algo que se suponía que era de la izquierda empezó a expandirse ya no solo a gente que fuera de izquierda, sino se empezó a volver casi sentido común. Entonces, yo creo que esta estrategia del gobierno actual y con Cubillo tiene que ver con ganar ese sentido común. Sí. E instalar esta idea del mérito, del que quiere puede y todo eso, como reimponerlo. Claro. O sea, en el fondo es definir los términos del debate, imponerlos, que suenen en todas partes, que permeen, que la gente en cierta forma quede empapada con esta idea. Y la única forma de combatir eso es... ¿Sabemos? O sea, si supiéramos, yo creo que estaríamos. Es como para ganarse el Nobel igual. Claro, porque ya dijimos que ¿cómo se llama? El esfuerzo que se requiere para desmentir una mentira popular es mucho más grande que el que se requiere para imponerla. Entonces, sí. Pucha, yo creo que más que tratar de desmentir, para mí por lo menos, yo creo que el camino es darle herramientas a la gente para no creerse las mentiras. Sí. En vez de tener que estar reparando. O sea, los sin sentido comunistas serían como una especie de guerrilla con insumo de hechizo, guerrilla intelectual, claro, con insumo de hechizo que podemos entregarle nosotros. Resistencia. O no nosotros, sino que es una cuestión que pasa por todos. ¿Cachai? Si al fin y al cabo nosotros somos tres tipos que estamos ahí hablándole a una cámara con micrófonos nuevos. Bueno, vamos. Pero sí, pues, yo creo que con esto vamos cerrando ya el primer capítulo de la segunda temporada. Sí. Como siempre, le agradecemos mucho por su atención y agradecemos mucho a los patrones gracias a los cuales podemos tener este nuevo setup
y gracias a los cuales podemos seguir siendo un medio independiente que no se vende todavía a las grandes corporaciones. Bueno, patreon.com/ Sin sentido C. Vamos a leer nuevamente nuestra lista de patrones. Sí, Agradecerle. tenemos que mandarles saludos religiosamente en todos los capítulos. Muchas gracias de nuevo a Saludos. ustedes. Carolina Flores, Catarruque, Francisco, que pon tu apellido para poder identificarte. Francisco Pérez, creo que es Pérez. ¿Puede ser el Francisco Pérez? Sí. Sí, el Francisco Pérez que conozco yo, gracias. Si él no el que conozco yo, también gracias. Jaime Navarro, Jorge Moreira, José Tomás Hernández, Juan Espinosa Ale, Moisés Gallardo, Ricardo Martínez, Rodrigo Bermúdez, Rodrigo Mundaca, Sofía Ormazal. Muchas gracias, porque no nos han dejado medio camino. Exacto. Ahora el santuario no está tan inconcluso, tenemos este hermoso setup. Queda Y cada lo vez que menos. falta es ahora mejorar el video, mejorar Y a, No los, solo a los últimamente. panelistas. a los panelistas también. Me- Claro, traer gente más bonita, más inteligente, más que hable mejor. Así. Sí, bueno, tenemos muchas esperanzas para esta temporada. Esperamos que todos los invitados que queremos traer vengan efectivamente. Claro. De hecho, tenemos una carpeta como con 15 nombres más o menos. Y bueno, ahí vamos a ir armando sobre la marcha. Como. Sí, y bueno, como hemos cumplido las metas del Patreon, también pronto van a seguir saliendo spin-offs como Ya. Certeza Frontal, ¿Sí? como también otras cositas que estoy preparando yo, más cortitas, más de corta Y también alcance. estamos también tratando de convencer a nuestros jóvenes que se nos sume con una serie personal de videos. Me encantaría. Sí, pero la vida es complicada, la vida es muy complicada. dura, pero algún día vamos a hablar. Ya pues. Estamos entonces. Así que muchas gracias por su atención nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de Sin Sentido Común. Recuérdate, like, suscríbete, comparte, YouTube, Spotify, iTunes, eBooks, Instagram, Facebook, Latin Chat. Y Yandex. Y WeChat. MySpace. Gracias, chao. Eso, chao. Pueden bajarnos por Ares y Napster también.